Nos ponemos de pie. Buenos días. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Este tiempo de Cuaresma es una llamada a seguir más intensamente, más firmemente a Jesucristo. Él ha entregado su vida al servicio de Dios y de los demás, y esa entrega lo llevará hasta la cruz. Nosotros, como los discípulos en el monte de la Transfiguración, contemplamos su camino y descubrimos en él toda la luz, toda la grandeza, toda la fuerza de Dios. Por eso, con fe nos acercamos a él y queremos seguirlo. Con mucha humildad le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Señor, de nosotros. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Escobedo Acosta, Torres Mota, Serna Cabral, Serna Jiménez, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Murillo Ortega, Martínez Gallegos, Fonseca por sus necesidades, Romo Morales, por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, David Gómez García, Marta Ortiz y Teresa Chavarría, Hugo Muñoz Almada, Iglesia y sus sacerdotes, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorrito Ortiz y Felipe, Francisco Ortiz Murillo, Sergio Ortiz Murillo, Nelly Ariza y familia, Juan Guillermo Sánchez Santos por su cumpleaños, Mónica Muñoz Almada por su cumpleaños, Marco Antonio Torres Mota, por todos los sacerdotes, Nelly Zapoalteca Aguilar, Leonel Zapoalteca Águila, Uriel Zapoalteca Águila, Librado Zapoalteca Montes, Eva Águila Ayala, Ariadna Águila Menor, Jonathan Águila Menor, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, pediatra José de Jesús Alcalá López, padre Jonás, Juan Antonio Martínez Palillo, Petra Sánchez Quirino Montes, Leonardo Ortiz Montoya, por todos los sacerdotes enfermos, Evodia Esparza, por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Antonio Martínez Pérez, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, señor obispo José María de la Torre, Juana Piña Martínez, Ilse Paola Casillas Aguilar en su novenario, por todas las benditas ánimas del purgatorio, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Silvestre Núñez, Gudelia Vega, Abel Ariza, Alicia Zenaida Núñez, Jesús Ernesto Gallegos de Lara, Eva Noemí Alemán González, Antonia Ávila Córdoba, Tere Alemán, Agapito Salazar Esparza, por todas las benditas ánimas del purgatorio, Juana María Martínez Horta, Aurora Salas Díaz en su segundo aniversario y Plácida Salas Díaz. Oramos también por el eterno descanso de mi sobrino Jorgito Chavarría, por sus papás, por Marta y Tereso, por el eterno descanso de Guadalupe Ortiz, de don Antonio Martínez, por mi familia, por mi mamá Lolita, para que el Señor le dé su recuperación, por don Salvador, que se encuentra fuera del país, sus hijos, por la bendición de su nueva casa, por su esposa Lupita, por la familia Chavarría Ortiz, Ortiz Briano, Hernández López, Arellano Acosta, Álvarez, Pérez Armas, Serna Pérez, Martínez Cruz y por Edric, por Berito Serna y su familia, por los que vienen este día de fuera, para que el Señor los santifique y los colme de sus bienes. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Escuchemos en la primera lectura el ejemplo de Abraham. Él solo quiere hacer la voluntad de Dios y está dispuesto incluso a ofrecer a su hijo en sacrificio. Pero Dios es un Dios de vida y no de muerte. Un Dios que hará de Abraham el padre de un gran pueblo, el pueblo de los creyentes.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Dios nos da a su Hijo Jesús, que nos ha enseñado a amar hasta la muerte y nos ha abierto el camino de la vida para siempre. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De pie. Gloria a Dios, a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos aguardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Pudiéramos decir que Pedro, Santiago y Juan, hijos amados y predilectos de Jesús, pero todos lo eran. Mas, sin embargo, en ese momento Jesús decidió llamarlos a ellos para mostrarles su gloria y para mostrarles un camino de vida diferente. Llama a Pedro, mayor que los demás discípulos. Llama a Santiago, también hermano mayor de Juan. Y llama a Juan, el consentido, el amado de Jesús. Sube con ellos al monte, se eleva, y ya estando en el monte, se da la transfiguración. La palabra del Evangelio que escuchamos de San Marcos habla de cómo las vestiduras de Jesús se pusieron esplendorosamente blancas, una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, las vestiduras de Jesús. Pero las vestiduras de Jesús, hermanos, hicieron que los oídos
fueran resplandecientes de los discípulos. Se abrieron para escuchar las voces tanto de Elías, tanto de Moisés, como del mismo Jesús. Lo resplandeciente del Hijo de Dios se dio en los ojos para que contemplaran las maravillas. Es decir, hermanos, que no solamente Jesús se ha transfigurado, sino que también Él ha transfigurado a sus hijos. Les ha abierto los oídos, les ha abierto los ojos, les ha abierto el entendimiento y el corazón, les ha abierto ese deseo de amar. Pero sobre todo, hermanos, alcanzamos a contemplar a un Dios misericordioso y alcanzamos a ver una misericordia de Dios sobreabundante, una gracia especial en la que se encontraban los discípulos, no porque los demás no estuvieran en gracia, sino porque ellos se encontraban en esa gracia sublime. Se habla precisamente así y de eso. Esa transfiguración, ese resplandecer, no solamente ha sido en Jesús, sino ha sido en los discípulos. Se transfigura en su presencia para que veamos y para que contemplen, por un lado, la gloria de Dios. Por otra parte, para que alcancen a oír lo que el Señor les tiene reservado más adelante en esa manifestación. Cuando están ahí en éxtasis, cuando están en la contemplación, Pedro se siente profundamente en paz. El hombre que está con Jesús, el hombre que está en Dios, el que se refugia en el Señor, está lleno de la paz de Dios. Pedro, lleno de ese amor y lleno de esa paz infinita, Pedro, lleno de esa tranquilidad espiritual, se atreve a hablarle a Jesús y lo llama Maestro. Maestro, qué a gusto estamos aquí. Le habla de una actitud. El que se refugia en Dios aun a pesar de sus enfermedades, el que se refugia en Dios a pesar de lo crítico de un problema, el que se refugia en Dios a pesar de las vicisitudes de la vida, que son muchas, encuentra precisamente, hermanos, esa tranquilidad. Pedro le ha dicho al Señor, qué a gusto estamos aquí, porque el Señor les ha abierto los oídos y les ha abierto los ojos y el entendimiento. Qué a gusto estamos aquí, Señor, es la palabra que Pedro se atreve a decirle al Señor. Pero luego viene una petición que desde luego Jesús se hace un poquito sordo a ella. Mira, Maestro, estamos tan a gusto que te quiero pedir que hagamos aquí 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Cuando ustedes y yo, hermanos, nos encontramos en la tranquilidad y en la paz de Dios, no queremos alejarnos de ese lugar. Cuando ustedes y yo nos encontramos en la gracia de Dios y por la gracia de Dios tenemos la tranquilidad y la paz, no queremos que nadie nos quite la paz que traemos. Y volvemos, hermanos, a pesar de las vicisitudes y problemas que podamos traer, la tranquilidad que Dios da cuando nos refugiamos en Él es sobreabundante. Se da ese estado de contemplación y ese estado de gracia. De la misma manera que Pedro le dijo a Jesús, ustedes y yo le podemos decir al Señor, qué a gusto estamos aquí. Estamos tranquilos. Hagamos esas 3 chozas, es decir, hagamos un tiempo para hablarte. Hagamos un tiempo para contemplarte. Hagamos un tiempo para poder refugiarnos en ti y saber que tú eres el único, que no hay otro. Pero si lo hacemos, hermanos, entonces debemos estar dispuestos a que de Dios vamos a recibir todo. Y vamos, que cuando decimos recibir todo, es aceptar la voluntad, viene a ser
esa actitud no pasiva, sino de silencio espiritual para recibir a Dios como lo hizo precisamente Pedro. El hombre que está en Dios y con Dios no se debe desesperar. Padre, aun a pesar de que me han dicho que esta enfermedad es irreversible y es para morir, a pesar de eso, la última palabra la tiene Dios. A pesar de este problema, Padre, que parece que no termina, a pesar de ese problema que parece que no termina, a pesar de esa angustia, a la manera de San Pedro y de Pedro, debemos de tomar una actitud, hermanos, de contemplación y de decisión. Pedro se encontraba precisamente, hermanos, observando, oyendo lo que Jesús estaba con los profetas que el Señor había elegido para anunciar la buena nueva desde el Antiguo Testamento. Pedro le ha dicho al Señor eso: qué gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas. Pedro sabía que al hacer una choza para el Señor, ellos se iban a quedar ahí. Hermanos, ¿quién de nosotros no estamos tranquilos aquí en la casa de Dios? ¿Quién de nosotros no encontramos la tranquilidad en la casa del Padre? Y cuando nos encontramos tranquilos, ya no queremos que nadie nos mueva. Es más, vamos a decir, cuando estamos en un lugar tranquilos, donde no hay problemas, donde no hay preocupaciones, donde no hay angustias, queremos quedarnos ahí y para siempre. Pedro quería quedarse ahí con el Señor. Dice la palabra que en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Claro, asustados por la contemplación, y aún no habían oído la voz del Señor, aún no habían escuchado la voz del Padre. Sin embargo, Pedro ya había decidido de alguna manera permanecer en la gracia. La otra parte, hermanos, es la revelación que hace el Padre Celestial. Él lo anuncia y Él lo dice. Se forma la nube que los cubre con la sombra, y de la nube sale la voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos, cuando el Señor cubre precisamente a Pedro, cuando el Señor cubre a los discípulos, cuando el Señor cubre a su Hijo y a los profetas, viene el anuncio: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Quién? Jesús, al que debemos de obedecer, al que debemos de seguir, con el que debemos de estar. Hermanos, la palabra de Dios es para ustedes y para mí. Debemos de escucharlo, debemos de seguirlo, debemos de quedarnos en donde el Señor ha subido y ha llevado a sus discípulos, vamos a decirlo bien amados. El Señor los ha transfigurado también a ellos, los ha amado también a ellos de una forma diferente y les ha revelado precisamente lo que será la muerte, pero también lo que será la resurrección. Desde ahí es el anuncio, que Cristo va a morir, pero también va a resplandecer, va a resucitar, va a ser la gloria. Y en eso, hermanos, nosotros, este tiempo de Cuaresma, es a lo que nos estamos preparando, a ver una vida nueva, a transformarnos y a oír la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo muy amado. No fue solamente habernos puesto la ceniza, ni ha sido haber pasado esta primera semana de lo que es la Cuaresma. Significa, hermanos, que tengamos una actitud de arrepentimiento y entonces sigamos al Señor, una actitud de amor hacia los otros, y entonces, convencidos de ello, poderle decir al Señor: también nosotros queremos transfigurarnos, también nosotros queremos renovarnos. Pues los invito, hermanos, a que en esta Eucaristía oremos unos por otros. Yo oraré por ustedes, ustedes orarán por mí. Nosotros oraremos por los que están en casa y no pueden levantarse o venir a la Santa Eucaristía, por los que se encuentran en el extranjero, pero también ellos orarán por nosotros, a unos que se encuentran dentro del país, y hacer una oración común en la que Cristo transfigurado lo encontremos, hermanos, todos los días, dentro del corazón y a la vez en los hermanos con los que convivimos. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, y con espíritu arrepentido pidámosle que escuche la oración de su pueblo suplicante. A cada invocación vamos a decir: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Kyrie eleison. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Kyrie eleison. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Kyrie eleison. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Kyrie eleison. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, en especial por el alma de mi sobrino Jorgito, para que el Señor le conceda la luz y su descanso eterno, y a sus padres el consuelo. Oremos. Kyrie eleison. Señor, ten piedad, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Espera
Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: es el Señor, Dios del universo, quien está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, presbítero Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Jorgito, Guadalupe y Antonio Martínez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de tu hija Lolita enferma, de Marta y Teresio, de don Salvador y Lupita, de las familias Martínez Cruz, Edric, familia Serna, Pérez Armas, Álvarez, Arellano Acosta, Hernández López, Ortiz Briano y Chavarría Ortiz. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo muy fraterno de la paz. Que
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar? Revélate, Señor, ante nosotros, como lo hiciste ante tus discípulos, que tu divinidad envuelva nuestra vida y que la voz de Dios suene en nuestro corazón. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. Transforma nuestra vida con tu luz, para salir al mundo a hacer el bien. Que el tiempo cuaresma nos lleve a comprender que Él es tu Señor, Jesús, Hijo de Dios. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. Qué bien se siente estar en tu presencia, qué bien se siente la paz que irradias tú. Ayúdanos, Señor, a que la tentación no sea perdición en nuestra salvación. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. Vamos caminando hacia la Pascua de Jesús, que sin lugar a dudas lo vamos a encontrar transfigurado, porque nos ha invitado, como invitó a Pedro, a Santiago y a Juan. Ojalá que el día miércoles con la ceniza hayamos hecho un compromiso con Jesús y con nosotros mismos, de ser mejores, de quitar las inmundicias y vivir en la presencia de Dios. Mañana, primeramente, Dios nos permita, comenzamos los ejercicios espirituales generales para jóvenes y adultos a las 8 de la noche. Se van a transmitir en vivo y también la misa, por lo tanto, va a ser a las 7 de la tarde toda la semana. A las 8 de la noche tendremos los ejercicios espirituales.
Febrero es el mes del seminario y a mí honestamente se me durmió un poquito haber hecho la promoción. Les han entregado un sobre, yo les pido que no lo vayan a romper ni a doblar. Es para que pongamos ahí nuestra cooperación, nuestra colecta. Yo les pido que en la puerta, una vez que yo me ponga, ahí pongamos el sobrecito. La colecta es íntegra para el seminario y vamos a hacer la colecta este domingo y el próximo, primeramente Dios. Pues el sobre es para que le pongan su moneda, su billete, pero sobre todo la oración por las vocaciones consagradas, por los seminaristas. Y seguirles invitando, ¿verdad?, a que traigamos en medio de las ofrendas, que traigamos también, aparte de las pastas o fruta o lo que traigamos, que traigamos alcohol, sanitizante, toallitas sanitizantes y también rollo de papel. Es lo que usamos para ustedes mismos, para recibir la comunión o bien para sanitizar el templo. Algunos de ustedes traen sanitizante para su lugar, para su banca, y me da gusto. Está permitido, ¿verdad?, que lleguen antes de que se sienten, saniticen su espacio, lo limpien bien. Aunque también les digo que el templo se sanitiza antes de cada celebración. Todos los ministros también hacen ese servicio, tanto de las bancas como del piso, como de la entrada. Pues les encargamos también esa ofrenda. Oremos. Nos ponemos de pie. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes.